Cálculo automático de actividad de la urticaria utilizando un algoritmo de aprendizaje profundo para el conteo preciso de abones. Lo que vamos a ver ahora es el resultado de cómo hemos entrenado un algoritmo para precisamente evaluar la gravedad o la intensidad de la afectación de pacientes con urticaria. Y lo hemos llamado AUAS, porque el UAS ya sabéis lo que es, ¿no? Pues esto es el Automatic UAS. Así lo hemos querido llamar. Bueno, ya tenéis contexto de lo que hacemos y no hacemos, ¿no? Pero por comentaros, no es que nos centremos solamente en la urticaria. Aunque este trabajo está específicamente centrado en la urticaria, hacemos esto para varias patologías. Sobre todo patologías crónicas, porque son aquellas las que el seguimiento, o sea, la medición de la gravedad, es más relevante, porque es lo que guía la estrategia terapéutica, es lo que guía la derivación de casos en caso de que la gravedad sea mayor o no responda al tratamiento, ¿no? Hacemos esto para muchas patologías, centrándonos hoy en la urticaria. ¿Cómo se hace esto de la medición de la gravedad? Entonces, Elena antes nos ha contado, ¿no?, que había una época en la que esto se hacía con cuestionarios de papel y boli. Aquí os he puesto un ejemplo de la dermatitis atópica, ¿no?, con el famoso SCORA, que es un cuestionario que en este caso tardas entre 7 y 10 minutos en rellenar. Es tedioso. Un maravilloso avance que son las calculadoras digitales. El problema es que sigue siendo labor del médico cuánto es la rojez, cuánto es la inflación, la desescamación del cuerpo. Y lo que nos estamos trayendo es la versión automática. Y por eso pretendemos una a las escalas de medición, ¿no? Porque lo que queremos hacer es automático. Es decir, un algoritmo que observa una fotografía y es capaz de estimar la intensidad de los signos que constituyen la patología y en función de eso rellenar automáticamente la escala, el scoring system. Y el UAS, sin embargo, mira solamente dos parámetros, a diferencia de otros, que es el picor y la cantidad de bones. El picor, evidentemente, siempre va a ser subjetivo, así que no hay nada que hacer ahí, hay que preguntarlo. Y el otro es la cantidad de bones. Pongo cantidad con asterisco porque el UAS no espera que nadie cuente los abones. Entonces lo que se hace es se convierte a rangos. Menos de 20, más de 20. O sea, lo que nosotros hacemos es esto, que es que realmente cuente los abones con una precisión pasmosa y en función de eso te rellene el UAS de forma perfecta, digamos. Vale, ¿veis estas cajitas de aquí? Estas cajitas, cada una de ellas es una lesión, un abono, ¿no? Esta es la cantidad de cajitas unitarias que han anotado el dataset que les hemos entregado. Podemos ver una alta disparidad, porque en las fotografías, mirad qué distinta cantidad de cajitas han etiquetado. Eso también se puede ver cuando conviertes el UAS a sus, ¿no? Porque el UAS es una puntuación categórica. Aquí podéis ver que los casos que algunos han dicho como ninguno, moderado, los graves, hay mucha disparidad. Esto es muy habitual en los scoring systems. Pero un ejemplo de que no es que su disparidad sea... O sea, lógicamente, mucho consenso en cierto punto, pero hay uno o hay dos. No, son estas pequeñas cosas en las que vemos mucha disparidad y buscando un UAS perfecto es donde nos encontramos la dificultad. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos hecho un algoritmo intermedio para entrenar este algoritmo, que es un algoritmo de unificación de conocimiento clínico. Y lo que hemos hecho es escoger las muchas anotaciones, muchas cajitas, distintos anotadores, expertos, las imágenes. Hemos hecho una serie de operaciones algorítmicas, hemos hecho una superposición gaussiana, después hemos aplicado unos umbrales. Conseguir esto, que es las cajitas que finalmente representan el consenso de los médicos. Ha sido muy interesante porque, de hecho, hemos sesgado para ponderar de forma que los expertos que demostraban mejor rendimiento tuvieran más peso en cómo entrenamos finalmente esto overlapping gaussiano. Entonces ha sido un proceso bastante divertido a nivel científico. Yo soy muy friki, entonces me ha gustado mucho. Y esto se entrega, evidentemente, de una manera que sea útil para el profesional sanitario. Y aquí podéis ver un ejemplo de un CAD System, un sistema DAO, de diagnóstico asistido por ordenador, en el que el médico puede estar viendo pues, la foto original junto con la foto de lo que el algoritmo devuelve que ha visto. Te da el contagio de lesiones, te da el picor, porque esta herramienta puede preguntar al mismo tiempo que sube la fotografía y te enseña para que el médico pueda supervisar la inteligencia artificial. Para ver si se ha equivocado, porque las máquinas se equivocan. Cuando se equivocan fuerte, ¿no? Entonces, es muy importante que el médico tenga supervisión. Y también podemos ver, gracias a esto, precisamente lo que comentabas tú antes, que es, vale, pero ¿cuál es la gravedad
y, por lo tanto, cómo ha ido evolucionando la gravedad a lo largo del tiempo. Y podríamos hacer gráficas, por ejemplo, si aquí empieza a tomar un tratamiento, deberíamos ser capaces de dibujar la curva en la que teóricamente debería haber evolucionado. Eso tiene mucha utilidad para saber si el fármaco está consiguiendo la eficacia que ha contratado o que se ha comprometido con el centro médico. Entonces, tiene muchas utilidades. Y esto lo quiero recalcar siempre, que es que nuestro afán es ayudar a los médicos, ayudar a los pacientes. Hay algunas empresas, entre ellas Google, que su afán se puede ir un poco más como reemplazar al médico. Entonces, creemos que eso no es que sea un error, es que no va a ningún lado, porque la cognición y la computación son cosas distintas. Una inteligencia artificial, nosotros lo sabemos, es imposible que haga todo lo que hace un dermatólogo. Hace muy bien cosas muy concretas, pero en la generalidad, cuando lo sacas, se cae. Se cae y comete errores muy estúpidos, que a un humano dirías, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces, lo que hacemos es siempre crear algoritmos para cosas muy, muy concretas, después agrupar esos algoritmos y, con un poco de suerte, ayudar en procesos como decidir la línea terapéutica. Y igual que antes, voy a terminar ofreciéndome a responder preguntas y apuntando algunas de las limitaciones, ¿no? ¿Qué pasa con la calidad de las imágenes? Una vez más, ¿qué pasa con los sabones en la espalda? ¿Cómo va un paciente a sacarse una foto de atrás? ¿Y qué pasa con los sabones que no caben en una misma imagen? ¿Cómo los computáis? ¿Cómo hacéis eso? Dime, ¿no? Esas preguntas que solemos oír cuando explicamos esto. Así que muchas gracias. Yo solo me preguntaba eso, o sea, necesitas foto de todo el cuerpo para contar los sabones. Sí. O sea, aunque sea varias fotos por sección, o sea... Exacto. Y eso en el UAS ni siquiera es tan complejo, porque el UAS te da una puntuación global, pero el PASI, por ejemplo, te va a dar lo pondera por zonas. Por zonas, exactamente. Y eso es muy, muy habitual en muchos scoring systems. Por suerte, en el método de los autores de estas distintas escalas ya explican cuál es su idea respecto a si la puntuación debería buscar siempre el máximo de abones presentes versus la media en distintas zonas. Entonces, en este caso, en el caso del UAS, si te sacas distintas fotos del cuerpo con distintos abones en el mismo día, el algoritmo te cuenta todos ellos y te da la puntuación final de todos los abones. Y eso es muy concreto del UAS, porque el UAS está pensado por día. Es lo que ha nacido para ser un reporte de la patología por día. Así que te suma todas las fotos y todos los abones. Sigue habiendo una limitación. ¿Qué pasaría si me saco esto, inmediatamente después me saco algo que se solapa un poco en la imagen? ¿Me estaría contando los abones 2 veces? Sí, esa es una limitación de esa tecnología, desgraciadamente. Bueno, yo iba a contestar un poco también a lo que decías de, bueno, esto no puede calcularte a nivel global porque al final hacer una imagen de todo el cuerpo es muy complicado, ¿no? Pero igual que en psoriasis hay luego al final, por ejemplo, los NAPSI se ha hecho el NAPSI modificado para guiarse solo en una uña y no hacer, digamos, encaje de bolillos con las 20 uñas, pues un poco pasa en nuestro caso, por ejemplo, con el seguimiento, y hay ciertas patologías que una vez que ya te metes en el seguimiento específico, a lo mejor no necesitas tanto seguir un PASI global, sino si sabes que son lesiones muy localizadas, que tú a lo mejor como dermatólogo ya lo has dado de alta con un criterio de gravedad, no necesitas a lo mejor analizar todo eso a posteriori, sino guiándote un poco, a lo mejor en la urticaria no, sí, porque es aleatorio, pero en otro tipo de enfermedades sí que tiene su utilidad.